esta noche en Punto Rojo José Daniel Ferrer, probablemente el líder opositor cubano más emblemático de la lucha por la libertad en la isla. El hombre que, luchando contra el régimen, ha entrado y salido de la cárcel durante años. Ha sufrido todo tipo de torturas. Su familia ha sufrido hambre, hostigamiento y también torturas. Ha aguantado años y años. De hecho, ha tenido varias opciones de salir de la isla y al final mantuvo su resiliencia y su lucha. Finalmente, ahora, en este mes, llegó a Miami. Decidió que había un momento para salir y reorganizar toda la oposición para volver. Promete que volverá ya en una Cuba libre. Hoy su testimonio intenso, emotivo, fuerte. José Daniel Ferrer. José Daniel Ferrer es un activista y líder de la disidencia cubana, fundador de la Unión Patriótica de Cuba y una de las voces más firmes contra el régimen. Su trayectoria ha estado marcada por arrestos, represión y una defensa constante de los derechos humanos mediante la resistencia no violenta. A pesar de persecuciones y denuncias de torturas, mantiene un mensaje centrado en la libertad y la dignidad del pueblo cubano. Hoy, desde el exilio forzado, continúa su labor opositora con el objetivo de impulsar un cambio democrático en la isla. Buenas noches, José Daniel Ferrer. Es un honor y le agradezco esta entrevista porque creo que estoy ante probablemente el líder más emblemático de la oposición cubana. Su nombre nos acompaña desde hace muchos años, aquellos que nos preocupamos por la libertad en Cuba y nos preocupamos por que caiga ese régimen y que finalmente haya una sociedad democrática. Estoy, por tanto, ante el emblema, el ejemplo de la oposición. Gracias por invitarme a este importantísimo programa. Yo me definiría como un humilde soldado, un humilde ciudadano que defiende la libertad, la democracia y los derechos humanos de mi pueblo Cuba y también los derechos, la libertad y la democracia para mis hermanos latinoamericanos, todos, y para toda persona en el planeta. Creo que cuando se vive sin derechos, sin libertad y en un régimen no democrático, pues nada puede funcionar bien. No se puede vivir con decoro, no se puede vivir con dignidad y no se puede hacer un proyecto de vida como en realidad un ser humano desea siempre hacer. Así que un humilde servidor de la causa de la libertad y la democracia para los cubanos, latinoamericanos y para todo el planeta. Pero a pesar de esto, aunque los ciudadanos puedan pensar que estamos ante un opositor cubano, en realidad estamos ante un opositor cubano que se quedó en Cuba, que ha luchado denodadamente, que ha entrado y salido de la cárcel, que ha sufrido torturas, que ha sufrido agresiones y que finalmente, después de todos esos años, que implica muchísimos años de cárcel, pero además una permanente inestabilidad y una permanente inseguridad vital, al final finalmente ha salido de Cuba. Me gustaría mucho que me explicara esa experiencia de vida. Ya sé que no lo hace como una medalla, yo se lo pido como una información para que la gente sepa que cuando hablamos de oposición no solo hablamos de una pancarta, de una protesta, hablamos a veces de la vida y del sufrimiento y del dolor que todo ello puede comportar. ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido? Desde muy temprana edad abracé, me identifiqué con la causa, ¿no?, por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Y eso en una nación totalitaria como Cuba, bajo un régimen totalitario que todo lo controla y que reprime toda manifestación independiente, toda proyección disidente, cuesta muy caro, pero nos gusta mucho una frase de José Martí, el apóstol de la lucha por la independencia de Cuba, y esta frase dice que la libertad cuesta muy cara y que hay que o resignarse a vivir sin ella o decidirse a pagarla por su precio. Y eso es lo que hemos hecho muchos cubanos. Nos decidimos desde hace ya muchos años a comprar la libertad por su precio. Y el precio de la libertad en una nación como Cuba, bajo un régimen comunista, la prisión, golpiza, tortura, hambre, enfermedades en esos centros
penitenciarios que muy pocos se diferencian de los campos de concentración de la Alemania nazi, ¿no? Salvando las distancias en el tiempo. Acoso, persecución contra la familia, porque los comunistas, y sobre todo los comunistas cubanos a nivel de continente americano, también los neocomunistas venezolanos, saben muy bien cómo se acosa, cómo se reprime, cómo se tortura, cómo se trata de quebrantar la voluntad de un ciudadano y de su familia que resisten precisamente a esas dictaduras y que quieren que sus naciones sean libres, sean democráticas, prósperas. Eso me hizo pasar por muchas prisiones a lo largo de casi 13 años, prisiones en el occidente de Cuba, en Pinar del Río, prisiones en el centro, en Camagüey, donde pasé 3 años y días en la peor prisión en ese momento en Cuba, prisiones de Guantánamo, de La Tuna, de Santiago de Cuba, y detenciones temporales, a veces hasta de un mes y más, en unidades policiales del oriente cubano, detenciones de menor duración en el centro, en el occidente. Conozco más unidades policiales en Cuba que la que pueda cualquier persona imaginar. Y en esas unidades policiales, en esas prisiones, como dije anteriormente, se sufre muchísimo porque el acoso, los golpes, la tortura física y psicológica, las humillaciones, el aislamiento, el confinamiento en solitario. Pasé casi 10 años en confinamiento en solitario. Temporadas largas sin poder ver a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, hasta de 22 meses, 14 meses sin poder tocar un lápiz, un papel, para que no pudiese escribir una nota, para que no pudiese realizar unos versos, un artículo, el más mínimo escrito, con la intención marcada de aislarnos del mundo, de aislarnos de la familia, de nuestros hermanos de lucha, sepultarnos en esas celdas inhóspita, en esa celda donde sobrevive en las más difíciles condiciones, condiciones infrahumanas. Pero también esa dura y difícil experiencia nos fortalece y nos confirma en nuestro propósito de que hay que seguir pagando el costo de la libertad y que no puede haber descanso hasta que no la conquistemos. Pero esto parece fácil de decir, pero tiene que ser durísimo de vivir. Yo quiero recordar que fuiste uno de los 75 emblemáticos prisioneros, presos políticos de la Primavera Negra, y a partir de aquí tu vida ha sido permanentemente una entrada y salida de cárcel, una inestabilidad permanente, unas torturas que has declarado, pero al mismo tiempo una resiliencia en no quererte ir de la isla. Una de las cosas que te convierten en un opositor y también en un preso político tan emblemático es que cada vez que tenías la oportunidad de asumir una salida de la, cárcel, de la isla con alguna negociación, te quedabas y te quedabas y te quedabas manteniendo el testimonio de la lucha por la libertad en Cuba. Yo, si me permites la confesión personal, admiro profundamente esa resiliencia, porque no estamos hablando de un concepto, de una pancarta, de una manifestación, estamos hablando de saber que vas a volver a la cárcel, sabes que van a volverte a pegar, que vas a tener tortura psicológica y tortura física, y que además tendrás que ir viviendo, a pesar de ello, como padre y como pareja con una familia que permanentemente ve cómo vas entrando en la cárcel. Yo creo que es una resiliencia extraordinaria que finalmente se ha quebrado. Ya estás en el exilio, pero has tardado muchísimo. ¿En qué momento dijiste basta, ya no puedo más? Bueno, no fue tanto el momento de ya no puedo más como el momento de me están neutralizando de una manera muy efectiva cada vez que me encierran, paralizan todo el activismo que levantamos cuando estoy fuera de la prisión y el riesgo y el peligro para mi esposa y mis hijos cada vez es mayor porque el régimen se ensaña en contra de ellos para obligarme a abandonar Cuba. La prisión nunca fue el factor que me hizo salir de Cuba, tampoco la tortura, los golpes, las humillaciones constantes. Lo que me hizo salir fue precisamente lo mismo que hizo salir de Cuba en un momento a José Martí, a Antonio Maceo, a Máximo Gómez y a otros próceres de la independencia de nuestro país. Salieron para reorganizarse, para preparar las condiciones adecuadas para volver y dar la batalla, la guerra final por la independencia y la libertad de nuestra patria. Que Douglas MacArthur abandonase Filipinas y fuese con sus tropas hasta Australia y que pronunciase una frase
histórica, muy conocida, me voy pero volveré. Eso es lo que afirmo desde que dije apenas llegué al exilio estadounidense, cuando todos los cubanos, que somos muchos, que queremos la libertad y la democracia de Cuba, nos pongamos de acuerdo y estamos trabajando precisamente para conseguirlo y tengamos un movimiento bien estructurado, entrenado, que funcione con la rapidez que se necesita para hacer triunfar una causa como la nuestra, cuando ese movimiento funcione como maquinaria de buen reloj suizo, José Daniel está regresando de inmediato a Cuba y aunque vuelva a una prisión, lo va a hacer con la convicción, con la confianza de que ya el régimen no va a poder paralizar ni en Cuba ni en el exterior una labor bien coordinada y efectiva, un tren que con mucha potencia y velocidad va hacia una meta clara, la libertad, el fin de la tiranía, la democratización de Cuba primero y la reconstrucción después. Esos mambises, esos héroes de la lucha por la independencia de Cuba que mencioné, después de 10 años de lucha, de guerra, yo llevo 25 años de lucha y de prisión en Cuba. Después de 10 años comprendieron de que la lucha no llegara a feliz término y terminó la contienda, la guerra de los 10 años con el Pacto del Sanjón. Maceo protagonizó con otros protesta de Baraguá, pero al final tuvo que salir al exilio, a Jamaica, y luego pasó por Costa Rica, por Honduras, y pasaron 17 años para regresar a Cuba. Yo estoy totalmente seguro que no voy a esperar tanto tiempo, que como otros cubanos vamos a regresar bastante pronto, al punto de que afirmo que aunque no construyamos esa maquinaria efectiva, ese movimiento capaz de democratizar, de liberar a Cuba en el tiempo en que creo que podemos conseguirlo, de no suceder, cosa que no creo que termine pasando, regresaría y aunque sepa que voy a morir en una prisión en Cuba y que los factores necesarios de unidad y de efectividad no están dados, lo prefiero, lo preferiría a vivir en libertad con el dolor profundo de ver a mi nación, a mi patria completamente destruida, esclavizada, oprimida y sin esperanza para que podamos solucionar tantos y tan graves problemas. Preferiría, repito, terminar mis días en una terrible cárcel comunista antes que sufrir por la incapacidad nuestra para resolver nuestra grave situación y liberar a nuestra patria oprimida. Esperemos que de ninguna manera ese sea el horizonte. Cuando estabas hablándome de los héroes cubanos, tenía la impresión de que la lucha por la libertad y la caída del régimen en Cuba es como una segunda independencia, es una segunda lucha de independencia, en realidad de libertad. Tú decías una frase bellísima, me voy pero voy a volver, ¿no? Esa resiliencia, esa voluntad del retorno. Ese retorno podría estar cercano si cayera el régimen de Maduro. Mi pregunta en este sentido es clara. Teniendo en cuenta que Maduro se aguanta en parte y muy especialmente por la estructura policial cubana, y Cuba vive, además de muchos de los recursos venezolanos, el régimen es un régimen vampírico con Venezuela, que lo permite, por otro lado, Maduro, esta relación criminal entre dos regímenes claramente dictatoriales con intereses espurios unos y otros. Pero la impresión que tenemos los analistas políticos es que la caída del régimen de Cuba implica inmediatamente o muy cercano la caída del régimen cubano. Cuba no aguanta sin Maduro. ¿Estarías de acuerdo con ese análisis? Totalmente, totalmente. El régimen venezolano, primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, fueron la salvación de la tiranía castrocomunista. El régimen cubano no hubiese sobrevivido si no le hubiesen llegado los recursos económicos y el petróleo venezolano. Ya la crisis en Cuba era bastante profunda, la oposición cada vez tenía más fuerza por todo el país y ya el régimen castrocomunista no tenía el apoyo de la Unión Soviética, que había desaparecido en 1991, ni de los demás países del este de Europa que fueron comunistas, bajo la presión, bajo la ocupación primero soviética y luego la presión y los controles que ejercían sobre esas repúblicas, que hoy son libres y democráticas. El régimen estaba en una situación muy difícil, le cayó muy bien el triunfo, lo prepararon, ellos ayudaron a llevar a Maduro, a Chávez primero, y después a mantener a Maduro en el poder. Y eso les dio mucho oxígeno, ganaron mucho tiempo, pero ellos, como siempre,
resultan, como usted bien definió, una especie de vampiros que chupan, exprimen la sangre de quienes les ayudan. Y ellos han sido factores, el régimen comunista cubano ha sido uno de los factores principales en provocar la grave crisis económica que vive Venezuela. Ellos no sobrevivirían la caída del régimen de Maduro mucho tiempo. Incluso andan desesperados buscando recursos, aunque sean escasos, pocos, migajas de otras partes. Andan buscando el petróleo mexicano que le facilite la izquierdista Claudia Sheinbaum y primeramente Andrés Manuel López Obrador. Andan buscando siempre subsidios, proyectos de ayuda económica que le vengan de la Unión Europea, que no acaba de comprender que están, aunque sea con limitados recursos y con una política muy tibia, muy débil, muy pusilánime, están alimentando a un monstruo que apoya la invasión rusa contra Ucrania y que está mandando, facilitando el reclutamiento por parte de la embajada rusa de jóvenes cubanos que están yendo a matar ucranianos y a morir en Ucrania, que se defiende heroicamente de la invasión rusa. Es inadmisible que la Unión Europea mantenga esa postura hacia el régimen. Y el régimen busca un poquito aquí, un poquito allá, que Japón le done unos carros para recoger basura en La Habana, que la Unión Europea le sufrague tal o más cual proyecto y así van tratando de sostenerse. Pero eso José, no les va a favorecer como si le favoreció la ayuda material de Venezuela. José, pongo el foco un momento en algo que has dicho que me parece muy importante y como europea, por supuesto, muy interesada. Cuando dices que Cuba está enviando soldados cubanos a la guerra de Ucrania, es decir, un poco como hace Corea del Norte, pero así como con los soldados de Corea del Norte se ha hablado mucho, de los cubanos se ha hablado muy poco. ¿Tienes algunos datos? ¿Sabes si han enviado más de una vez? ¿Cuánta gente? ¿Qué dimensión significaría la ayuda cubana a la invasión de Ucrania? Sí, se sabe, por ejemplo, que recientemente un diputado ucraniano ofreció liberar varias decenas de cubanos prisioneros que fueron capturados en el campo de batalla si el régimen cubano liberaba cierto número de presos políticos acá en la isla. Vimos también las declaraciones ucranianas, tanto del Ministerio de Exteriores como de este diputado, sobre que tenían 39 cuerpos de mercenarios cubanos que habían muerto en tierras ucranianas. Y se sabe también por el trabajo que ha estado haciendo el Directorio Democrático acá en el exilio y la Asamblea de la Resistencia, que han estado muy en contacto con las autoridades ucranianas, de que varios centenares de cubanos están peleando todavía del lado ruso. No diría que en un número tan alto como el que sí se sabe que Corea del Norte ha enviado, pero después de Corea del Norte sería el régimen cubano quien más soldados ha estado facilitando al régimen de Vladimir Putin, al ejército de Vladimir Putin. La inmensa embajada rusa en La Habana de la embajada, fue lo que quedó de la embajada de la Unión Europea en La Habana, disculpen, de la Unión Soviética desaparecida, un lacho de la Unión Soviética ya desaparecida por suerte. Esa inmensa embajada allí está siendo el centro de jóvenes cubanos que van bajo engaño, desesperados por la pobreza extrema, el hambre, las necesidades, la falta de un hogar, de una vivienda para hacer su proyecto de vida, pues le ofrecen empleo, le ofrecen contratos en Rusia y han terminado en el ejército ruso que invade, que trata de ocupar gran parte del territorio ucraniano. Eso está muy documentado y las autoridades ucranianas han estado hablando mucho sobre ello. Su testimonio es también muy importante para que en Latinoamérica se entienda la llamada y el grito cubano, porque estamos escuchando muchísimo el grito venezolano. Yo creo que es el momento también de unificar gritos, porque lo que ocurre en Venezuela ocurre en Cuba, lo que ocurre en Cuba va a ocurrir en el mundo. Y de hecho, yo creo que esto tendrá también el terremoto venezolano también tiene un seísmo importantísimo en Colombia. Es decir, todo el eje bolivariano va a quedar tocado. Lo que usted y yo hoy estamos hablando, o lo que hablan todos aquellos que luchan en aquella zona por regímenes democráticos, es un cambio de paradigma importantísimo en Latinoamérica. Usted me hablaba hace un momento de esa actitud pusilánime de la Unión Europea. ¿Qué le voy a decir? Hemos estado 3 años de guerra en Ucrania, ni un solo proyecto.
Pero más allá de lo que ocurre en la Unión Europea, que siempre hacemos la siesta, si me permite, para desgracia nuestra, en la Unión Europea y los países europeos no acabamos de saber qué hacer con la gran política, la política internacional. Pero también ustedes, fíjense, Cuba y desde luego también Venezuela han sido muy abandonadas por grandes países. El papel de Brasil con Lula da Silva es un papel muy equívoco y poco comprometido. El papel, como decía usted, en estos momentos de México, que uno no sabe si está en el lado de la democracia o está en contra, al menos en el tema de Venezuela. Fíjese lo que ha ocurrido en Perú con Castillo, con la presidenta de México diciendo que lo de Castillo, que había hecho un intento de golpe de Estado, era lawfare, ¿no? De hecho, han roto incluso las relaciones. ¿Siente usted que Cuba fue abandonada también por los que tenían que ser grandes apoyos de grandes países latinoamericanos? Y ahora especialmente está... Dígame. Obvio que sí, pero ¿qué pasa? De Lula da Silva en Brasil, de Sheinbaum y primero de Andrés Manuel López Obrador o de Petro en Colombia no podemos esperar otra política. Son muy cercanos, son individuos con una agenda muy a la izquierda y sabemos que cuando defienden como defienden al régimen de La Habana y también lo han hecho con el de Venezuela y lo continúan haciendo, tanto Petro en Colombia como Sheinbaum en México, Brasil sí ha tenido una postura ahí bastante, se mueven a un lado, se mueven a otro, al otro, con el caso de Venezuela, ambigua, pero con el caso de Cuba no, con el caso del régimen cubano, Lula da Silva ha sido muy cercano y muy amigo. Y ahí siempre acuñamos o parafraseamos un viejo refrán diciendo, dime a quién elogia, dime con quién te identificas y entonces sabré qué cosa en verdad quisieses hacer con tus naciones, con sus respectivas naciones. Es decir, estos individuos estamos seguros que de poder tener el control total sobre la política y la vida de sus respectivas naciones lo harían. Si ellos pudiesen tener Lula en Brasil, un sistema de partido único con el Partido de los Trabajadores como ese partido único, o Petro con su partido, o Sheinbaum con su partido como el único partido, y las instituciones democráticas se lo impiden, como también sabemos que siempre fue el sueño de Hugo Chávez y es el sueño de Nicolás Maduro, tener el control absoluto, porque ellos admiran al régimen de La Habana, que controla absolutamente la vida del pueblo cubano, es un partido único y todas las organizaciones permitidas tienen que estar en función de ese partido único y quien disiente, a quien critique, pues la prisión, la represión, la tortura. Por eso es que generalmente, sin dejar de mencionar lo que acabo de mencionar sobre la postura y moral de estos gobiernos latinoamericanos que hablan mucho de democracia, hemos visto a Brasil acuñar frases tan hermosas como que la democracia, siempre la democracia, y referirse a los que ellos consideran que quisieron darle un golpe de Estado, allá cuando aquellas manifestaciones y allanamientos de los manifestantes sobre el Palacio de los Tres Poderes, los vimos acusando a quienes, según ellos, intentaron el golpe de Estado de fascista. Y entonces la pregunta que nos hacemos, ¿y el régimen de La Habana que ustedes apoyan, con el que tienen tan buenas relaciones y que los ayudan de una u otra manera, tanto en lo político como en lo económico, no es lo peor que puede existir en materia de fascismo, de comunismo, que al final, aunque se han declarado siempre enemigos, se parecen tanto que parecen dos hermanos gemelos siempre en disputa? Ellos defienden algo que es peor que lo que ellos atribuyen de manera exagerada y hasta falsa a sus opositores, a sus oponentes políticos. Por eso nos remitimos más bien a Europa, porque Europa para nosotros, Europa occidental, la Unión Europea, Reino Unido, que ya no está dentro, Noruega, siempre han sido un referente de valores y principios, de valores éticos, de tradición judeocristiana, greco-romana, de defensa de la libertad, de la democracia, del Estado de Derecho, de la economía de mercado. Y cuando vemos que no comprenden que en el régimen de La Habana no solamente tienen un régimen que es un flagrante violador de los derechos y libertades esenciales del ser humano, que es un régimen que reprime de una manera brutal y cruel a quienes disienten. No solamente pasa eso con el régimen cubano, tienen en el régimen cubano un enemigo de Europa, un enemigo de la Unión Europea, un aliado de Putin, un aliado de Xi Jinping, un aliado de los ayatolás en Irán, aliados y protectores
y defensores de cuanto movimiento terrorista hay en el planeta que atente contra Occidente, unas veces de manera disimulada, otras veces de manera más abierta, como hacen con Hamas o Hezbollah en el Medio Oriente, en Palestina y Líbano, como hacen con Irán. Eso lo vemos todo, lo sabemos todo. Y cuando Europa vota a favor de una resolución, la Unión Europea vota, este año por suerte algunos votaron en contra de esa falsa, exagerada y tendenciosa resolución que presenta el régimen cubano. Cuando votan, como votaron ahora otros miembros, la mayoría de los miembros de la Unión Europea, la pregunta que nos hacemos es la siguiente. Pero, ¿Están o no están ayudando a la tiranía? ¿Están o no están del Jaime, lado de la José, libertad y la democracia? Se convierten en cómplices. Lo menos que pudiesen hacer es abstenerse en ese tipo de yo votaciones. entiendo perfectamente el mito de Europa, pero no olvide nunca que el siglo XX las dos grandes ideologías nacieron en Europa, el estalinismo y el nazismo. Y en estos tiempos ahora, Europa no ha tenido papel, por ejemplo, en la gran crisis de la guerra de Siria. Nos quedamos mirando también ahí, hicimos la siesta. No hemos tenido un papel importante geopolíticamente hablando en el tema de Ucrania, más allá de parecer que protestábamos. Y desde luego con el tema de Cuba y con el tema de Venezuela, el papel de Europa para mí es indecente, y lo digo como europea. Pero ya que hablamos de Europa, yo creo que es especial en este sentido la pregunta es, ¿y España? ¿Qué papel está teniendo la España actual, la de Pedro Sánchez, con Cuba? Es la peor de las posturas dentro de la Unión Europea porque son quienes trazan la política de la Unión Europea hacia Cuba y hacia América Latina, por la cercanía de España con nuestras naciones, porque llevamos sangre ibérica, sangre española en nuestras venas y nuestras arterias. La Unión Europea toma como referente lo que España dice en cuanto a cómo relacionarse y tratar al régimen cubano. España tiene muchos intereses económicos en Cuba. Incluso se habla de la diplomacia o que la diplomacia europea hacia Cuba, primero española y luego europea, la dicta Meliat, la cadena de hoteles Meliat, que tiene muchísima presencia en Cuba. Esos intereses, esa postura de España hace que la mayoría de los europeos, y es bueno reconocer que hay naciones ahora mismo como Suecia, como Polonia, como Lituania, también los checos, en cierta medida, que no están conformes, entre otros, que no están conformes con lo que está sucediendo en materia de políticas europeas hacia el régimen castrocomunista. Y están haciendo lo posible por cambiar o por poner mayor presión, por ajustar su política a lo que en realidad el momento exige en cuanto a las relaciones con una tiranía que es la matriz del autoritarismo, de las acciones contra la democracia, contra la libertad, contra los derechos humanos y contra la economía libre, contra el libre mercado en todo el continente. Cuando pierden No empresas olvide, o perdieron empresas en Venezuela, se olvidan cuando pierden propiedades, empresas y ven afectados sus intereses en Venezuela, se olvidan que la matriz del mal y los malos consejos y el asesoramiento negativo llegó desde La Habana, que sin La Habana Venezuela no fuese lo que hoy es. bueno, Y pero eso nos hace preguntarnos, ¿será que le ponen mayor interés a lo que hace el alumno que a lo que ha estado haciendo el maestro? la verdad, buena pregunta, pero tampoco no me sorprende nada porque fíjese, yo estos días en este programa hemos hablado con muchos dirigentes colombianos que acusaban directamente a Rodríguez Zapatero y a España del papel favorable a Maduro y del papel favorable al régimen bolivariano globalmente. E incluso Andrés Pastrana fue muy duro diciendo, acusan directamente a Rodríguez Zapatero de estar alimentando el fenómeno bolivariano en Colombia. Es decir, que no me sorprende en este sentido. Por otro lado, usted sabe que uno de los dirigentes importantes de la izquierda española, que es Pablo Iglesias, tiene la postura que tiene en el tema cubano y globalmente. Es decir, es indiscutible que ahí la izquierda tradicional europea siempre abandonó claramente la lucha cubana por la libertad, negando los presos políticos, negando el sufrimiento y haciendo aquello que yo alguna vez, si me permite, he definido como un fascismo de izquierdas. El fascismo de derechas está muy claro, lo combatimos, pero parece que no existe el fascismo de izquierdas y ahí está con esas dictaduras. Pero de todas formas, volvamos a la región. Imagino que está mirando con mucho interés los movimientos norteamericanos
tanto en la lucha contra el narcotráfico con el hostigamiento a las lanzaderas de la droga en el Caribe, como también lo que parece ser ya una actividad muy clara de la diplomacia americana para hacer caer el régimen de Maduro. Pudimos hablar con Corina Machado y luego he hablado con otros dirigentes del comando de presidencia de Corina y ellos decían que están preparados ya para todo, ya tienen más de 100 leyes preparadas para la transición, están preparados si hace falta para la insurrección cuando Corina llame. Y por tanto, todo esto que va llegando de Venezuela, que abre esperanzas a todo el mundo, ¿cómo se impacta en la oposición cubana y cómo se impacta en la propia isla si es que llega esa información? Esto que está sucediendo es muy positivo y necesario y no hay ninguna contradicción en ello. Estos regímenes de los que hemos estado hablando, Venezuela, Cuba, también Nicaragua, se sostienen en gran medida por el apoyo que reciben tanto militar como económico, asesores, agentes para la represión que les llega, que les ha estado llegando a Venezuela desde Cuba, pero a ambos y a Nicaragua desde Rusia, el apoyo militar de Maduro, las ayudas económicas de Maduro, en cuanto a inteligencia, también desde China, desde Irán. Hemos visto a Nicolás Maduro pidiéndole armamentos, misiles antiaéreos y hasta misiles hipersónicos de última generación rusos, como los Oreshnik y otros. Es decir, como mismo en Cuba instauraron un régimen totalitario comunista con el apoyo soviético, incluso con los misiles nucleares que instalaron en el 62 y que dio lugar a la crisis de los misiles. Después de esa crisis vimos cómo la Unión Soviética en las negociaciones con Kennedy, el presidente demócrata de los Estados Unidos en ese momento, le arrancó a Kennedy un compromiso de no ir contra el régimen comunista cubano, que era la punta de lanza, era un satélite ya del comunismo internacional, del Kremlin, de la Unión Soviética. Es decir, que la solidaridad es necesaria, las presiones son necesarias. Y ahí volvemos a los europeos que recientemente estaban criticando esta política estadounidense de operativos antinarcóticos y de presión extrema contra Maduro y han dicho desde la Unión Europea que esto va contra el derecho internacional. El secretario de Estado de acá, de los Estados Unidos, Marco Rubio, le ha respondido de manera clara y precisa, de manera contundente, y le ha dicho que es legítimo lo que Estados Unidos está haciendo, y además consideramos que Europa debía verlo también como muy legítimo, porque va narcotráfico, va contra un régimen narcoterrorista, va contra el eje del mal acá en el continente americano, en Latinoamérica y en todo el continente americano. Por lo tanto, esperamos que esas presiones continúen, que el operativo antinarcótico también siga adelante y que las presiones contra Maduro en Venezuela, contra Canel y Raúl Castro, que la familia Castro es quien ostenta el verdadero poder, y también contra Ortega en Nicaragua, vayan siendo cada vez más fuertes y que cada vez tengamos mayor solidaridad quienes luchamos por la libertad de estas tres naciones. Es evidente que Venezuela ha conseguido ser un auténtico hub criminal. Por un lado tiene toda la fortaleza que implica un Estado narco, un narcoestado. Por otro lado tiene lo que ha significado sus relaciones desde el 2000 o prácticamente desde el 2000 entre el chavismo en su momento y ahora Maduro y el régimen iraní, que nos ha infectado la región de miembros de la Guardia Revolucionaria, de miembros de las fuerzas Q, que ha penetrado en la triple frontera convirtiéndole en una red criminal. Todo esto está en Venezuela y es evidente que Venezuela tendría que estallar en todos los gabinetes del mundo como uno de los grandes problemas, que es un cáncer que contamina todo el continente. Pero es evidente también que es la pieza que hará caer las otras piezas. Cuba no se aguanta sin Venezuela, Colombia no va a radicalizarse sin Venezuela, Nicaragua no va a aguantar sin Venezuela, Venezuela es la clave. ¿Usted estaría de acuerdo, como líder opositor, en que Estados Unidos interviniera directamente contra el régimen, más allá de lo que ya hace de manera más exterior? Sí, totalmente de acuerdo. Es el último recurso a emplear, pero de ser necesario, como única solución para tan graves problemas y para una situación muy peligrosa, no solamente y dañina para nuestros pueblos, sino también para todo el continente y hasta para la seguridad de los Estados Unidos y del planeta,
estamos totalmente de acuerdo en que termine ocurriendo. Ojalá sea siempre la última opción, ojalá podamos llegar a la democratización de nuestras respectivas naciones y en este caso puntual de Venezuela sin el uso de la fuerza militar, pero de no quedar otra opción, estaría de acuerdo con ello. O voy a obviar o vamos a olvidar que lo que sí fue perverso y muy cruel fue que, por ejemplo, los tanques rusos y las fuerzas soviéticas aplastaran las revoluciones de Hungría en el 56 o la primavera de Praga en el 68 o interviniesen los del mismo régimen de Jaruzelski contra Solidaridad en Polonia cuando el pueblo polaco se levantaba en la lucha por la democratización de su país. No, eso sí fue cruel porque eso era para instaurar tiranía. Si es necesaria la fuerza militar para liberar pueblo, eso es solidaridad y estaría de acuerdo. Repito, como última opción, pero sería preferible a dejar que estos regímenes sigan pisoteando, asesinando, encarcelando los derechos del pueblo venezolano, del pueblo cubano, sigan encerrando a los opositores en las cárceles y torturándole de la manera en que lo hacen y sumiendo cada vez en una situación de mayor esclavitud, de mayor pobreza, de mayor miseria a su respectivo pueblo. Eso sí sería muy criminal. Una operación quirúrgica que ocasione el menor daño a nuestro pueblo, pero que vaya contra esos regímenes y sus fuerzas militares que los sustenten, estaría en sintonía con lo que el momento exige. Parece que se confluyen claramente dos momentos importantes. Uno es la administración de Trump, el papel de Marco Rubio, porque por cierto, hijo de exiliados cubanos, por tanto tiene mucha especial sensibilidad en el tema de Cuba, con la fortaleza de la oposición venezolana, que cada vez es más fuerte. Corina Machado acaba de ganar el Premio Nobel de la Paz, ha conseguido derrotar al régimen incluso a pesar de toda la represión. Por tanto, parece que estos dos momentos están en confluencia para que finalmente esto acabe. Pero le pongo dos elementos más que a mí me llaman la atención y no sé si usted estará de acuerdo. Ayúdeme a analizarlo. Uno es el silencio sorprendente de Rusia en las actividades contra las lanzaderas narcos de Estados Unidos. Rusia es el país, el primer aliado de Venezuela, pero está callando, como si ya Maduro fuera demasiado tóxico. Y luego el otro elemento que pongo sobre la mesa es China. China está enfadado con el régimen de Maduro, eso parece. Hay el tema económico de por medio, hay la deuda. ¿No le da la impresión, es pregunta, de que estas dos grandes potencias que han siempre apoyado tanto a la dictadura cubana como por supuesto a la venezolana, están moviendo la posición como si ya intuyeran que vamos a ir hacia una situación diferente? ¿O cree que no? No, me parece y creo por las informaciones que he estado leyendo en los últimos días que Putin, está muy comprometido con el apoyo al régimen de Maduro y que le está enviando armamento, incluso estas lanzaderas antiaéreas, y también ha dicho que estaría dispuesto a mandar misiles con alcance hasta de 2.000 kilómetros, los Oreshnik, que tantos alardean ellos de que son hipersónicos y que alcanzan una velocidad increíble, que podrían impactar objetivos en los Estados Unidos y que Estados Unidos no podría evitarlo y que Estados Unidos no tiene misiles que alcancen tal velocidad. Ellos han estado alardeando de esto durante los últimos días, semanas. Incluso aunque China no esté proyectándose o hablando como sí lo he visto que lo han hecho los rusos, el portavoz del Kremlin y hasta Vladimir Putin, creo que China nunca va a dejar de hacer todo lo posible por afectar los intereses de Estados Unidos y fortalecer a los enemigos de Estados Unidos acá en el área, en el Caribe y en toda Latinoamérica. Porque para China solo dejaría de hacerlo si en algún momento, y creo que no debe ocurrir y que Estados Unidos no lo va a hacer ni lo debe hacer, Estados Unidos abandonase por completo a Taiwán en manos de China. Si China sintiese que puede llevar a Taiwán a formar parte de la China comunista, aunque le dejen la posibilidad que ellos dejaron, entre comillas, a Macao y Hong Kong de una nación, dos sistemas, al final ellos van a seguir imponiendo su modelo
autoritario y de control y de violaciones a los derechos humanos, un modelo antidemocrático. Eso es lo que ellos esperan de Taiwán. Pero mientras Estados Unidos defienda el derecho de Taiwán a hacer su vida, aunque Estados Unidos haya reconocido a partir de 1975 a China como la nación que representa a todo ese enorme conglomerado de regiones que forman parte de la China y que fue quien ocupó el asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, que primeramente tenía Taiwán. Aunque eso haya sucedido, sabemos que Taiwán se ha mantenido de la manera en que vive por el apoyo de Estados Unidos y de otra manera también de Occidente. Si China viese que Estados Unidos le facilita las cosas con Taiwán y le deja de apoyar, quizá China le retirase el apoyo al régimen de Maduro y al régimen de Canel. Pero ahora mismo China está haciendo todo lo posible por sostener a ambos regímenes. Pero sin embargo siempre funciona la Realpolitik. No, yo estoy de acuerdo con usted, Estados Unidos está comprometido con Taiwán, pero nunca se sabe, ¿eh? Es decir, la Realpolitik, mire China, por ejemplo, cuando hubo todo el tema de Hormuz, el primero que frenó a Irán y que frenó y que dijo cuidado, pues porque tenían un problema de petróleo en el estrecho de Hormuz, fueron los chinos. La Realpolitik, usted sabe muy bien porque lo han sufrido directamente, está muy por encima de los derechos humanos y de las libertades de los pueblos. Y podemos tener en este sentido sorpresas. Me gustaría en este punto ya más cercano al final de la entrevista que me hablara de la situación en Cuba, porque hablamos en genérico, pero, por ejemplo, ¿cuántos presos políticos? ¿Qué significa ser una persona desafecta al régimen en términos de vida cotidiana, de familia, en términos profesionales, en términos de movimientos de libertad? Ya no usted mismo, que es emblemático. Cualquier joven que hoy se plantee luchar en la oposición cubana o contra el régimen, ¿qué le pasa? ¿Qué significa ser opositor en Cuba? Sí, la situación en Cuba ahora mismo en todos los ámbitos de la vida de la nación es verdaderamente muy compleja, es bien traumática, es bien difícil. En Cuba, en cárceles de máxima severidad, hay más de 700 presos políticos y en prisiones en general ya de menor severidad, todas muy difíciles, la crueldad, los abusos están a la orden del día. En total habría más de 1000 presos políticos y entre los que están cumpliendo incluso sanciones de prisión domiciliaria o están bajo libertad condicional, el número está cerca de los 1200 y puede ser incluso mayor porque hay quienes por miedo no quieren ni siquiera figurar en los listados de presos políticos porque la policía política los amenaza constantemente y muchos, se doblegan ante tantas amenazas, tantos abusos, tanta crueldad. La prisión y los horrores que se viven en las cárceles de régimen, donde la hambruna, las enfermedades, los golpes, la tortura ocurren diariamente, donde corres el riesgo de contraer tuberculosis, muchos presos están pegados a los huesos como si fuesen prisioneros de un campo de concentración nazi en la década del 40 del siglo pasado. El calor extremo, la pésima y escasa alimentación, los alimentos en estado de descomposición. Las celdas de castigo, ¿no? Usted mismo sufrió celdas de castigo, he podido leer, ¿no? Las celdas de castigo, Sí, ¿cómo son eso? ¿Cómo son las celdas de castigo? ¿Qué significa? En una celda de castigo te aíslan por completo, te encierran en un local completamente aislado, generalmente resultan bien estrechos, muy pequeños, el calor es inmenso, es terrible casi durante todo el año. Allí, ante cualquier protesta o ante cualquier acción, aun cuando te niegues a obedecer cualquier orden arbitraria, cualquier orden humillante, pues te golpean, te encadenan, te amarran, te pueden arrastrar y dejarte en el patio, en el sol durante las horas del mediodía, sobre hormigas bravas, te pueden ¿Le tener ha 24 y pasado? 48 horas. ¿Está hablando de su propia experiencia? Estoy ¿Está hablando hablando en de... general, pero a mí sí me han pasado varias de estas cosas, como golpearme, arrastrarme por un piso irregular, dejarme encadenado pies y manos sin poderme mover en una actitud muy incómoda, en una postura muy incómoda, que cuando lleva ya 1 o 2 horas ya no te sientes las manos, no te sientes los pies, se te acalambra. Me han dejado 4 horas al sol cuando me han sacado allí, estoy casi deshidratado, con toda la espalda escoriada y marcado el cuerpo por las picaduras de hormiga. A mí lo que sí nunca me hicieron, pero lo vi
que se lo hicieron, vi que se lo hicieron a muchos presos políticos, eso de encadenarte y suspenderte sobre la reja y dejarte con los pies, con la punta de los dedos tocando el suelo, el piso, y ahí estar durante 24 horas, 48 horas, te orinas, te defecas encima, y cuando te sueltan después de gritos de desespero, no puedes ni siquiera moverte en varios días porque tus músculos, tus articulaciones no resisten más dolor por el sufrimiento durante tantas horas continuas. Y a mí me golpearon en muchas ocasiones, pero vi golpizas mucho más graves que la que a mí me propinaron, sin que algunas de las golpizas que me propinaran a mí no hayan sido bastante serias, como una que me ocurrió ahora el 25 de junio, que me dieron tantas patadas que me defequé encima en la ropa por la cantidad de patadas que me dieron sobre el área abdominal. Y también en una ocasión en 2022, 9 de diciembre, no se me olvida el día porque es el día en que cumple año mi madre, me dieron tal golpiza y una pateadura tremenda, y el jefe de la prisión de Mar Verde, nombrado Vladimir Pineda Guerra, me dio una patada en la cara que me partió el tabique y estuve sangrando muchísimo. Por eso después se me inflamaba toda esta parte de la cara, y terminaron sacándome una muela que no tenía ningún problema, porque decían que eso no era del producto a los golpes, que era la muela. Pero luego la estomatóloga tuvo la decencia de decirme: te sacamos la pieza por gusto, porque en realidad no era la muela. Y ahí le terminé afirmando: obvio que no es la muela, es el daño en esos tejidos luego de la pateadura que me dio el jefe de la prisión. Estamos hablando de este año, de 2025, estamos hablando de torturas a un dirigente político por sus opiniones democráticas en un régimen que después te están defendiendo en muchas universidades occidentales del mundo como si fuera la panacea del pueblo. Me parece impresionante en este sentido tu testimonio, porque nos recuerda la barbaridad, no del siglo pasado, no de otras épocas, no de otros regímenes, sino de un régimen aquí mismo en Latinoamérica y en pleno siglo XXI. Es atroz, es terrible. En este análisis de los países, cómo han ido reaccionando a lo que ocurre en Cuba, ¿cómo ves la Argentina de Milei? ¿Ha habido una aproximación? ¿Hay una reacción? Evidentemente, imagino que la Argentina de Cristina Kirchner era claramente favorable al régimen cubano. ¿Ha cambiado la posición en Argentina? Bueno, sí, por supuesto que sí, lo agradecemos enormemente, y vamos, somos muy cercanos al gobierno actual de Argentina. Agradecemos la votación última hora, porque el año pasado el voto fue también equivocado, y eso le costó, según supimos, el Ministerio de Relaciones Exteriores a quien lo ocupaba en ese momento. Y le cuento una anécdota y verá hasta dónde nos satisface y nos alegra tener a Milei en la Argentina y la nueva política argentina hacia Cuba. Estaba yo en la prisión de Mar Verde y podía ver 3 canales de televisión, que son los únicos que pueden verse en las prisiones. Son obligatorios porque es el mecanismo de adoctrinarte y mentirte y engañarte todo el tiempo. Los noticieros son obligatorios, no puedes ver a la CNN, mucho menos puedes ver a Fox News, no puedes ver Deutsche Welle, no puedes ver NTN 24, no pueden ver las transmisiones del canal vuestro, no pueden ver nada de eso, no podemos ver nada de eso, pero obligatoriamente hay que ver la televisión del régimen comunista, hay que ver Telesur y hay que ver Russia Today. Y Russia Today deja ver ciertos detalles que Telesur no deja ver, ni deja ver mucho menos la televisión de régimen. En plena noche de alegría por Buenos Aires, cuando ya se sabía que Milei había ganado de manera abrumadora al candidato peronista, una periodista que trabaja para Russia Today va preguntando por la calle y un argentino le dice con, vamos, una alegría enorme que había perdido el kirchnerismo y que vamos a mandar a Cristina para Cuba. Yo lo anoté rápidamente, lo anoté para que nunca se me olvidara, para luego, si podía, y ahora que lo estoy recordando, voy a ver si esta noche lo busco en Russia Today ese pedacito, lo corto y hago y cuento cómo yo viví esa noche, la alegría que yo viví esa noche cuando vi ganar las elecciones a Javier Milei. Impresionante, Javier, la verdad. Vamos a hablar, estamos al final de la entrevista, yo estaría 2 horas más, sobre todo porque creo que es el momento clave para escuchar voces cubanas
y para recordar hasta qué punto Cuba no está ahí olvidada en el mundo como un régimen que nunca va a caer, sino al contrario está en el punto de mira para que finalmente también caiga y caiga pronto. Pero quisiera hablar del hombre. El hombre, el padre, la pareja. ¿Cómo se ejerce la paternidad en esta vida que has tenido, en esta vida de represión tan brutal? ¿En qué momento uno se plantea si lo que está haciendo tiene que tirar adelante o no? ¿Cómo repercute en la familia? Leí algo de que con tu hijo de 5 años tuvo problemas con la propia policía, lo hostigó, me parece. Familia y lucha. ¿Cómo me lo defines esto? ¿Cómo se vive? Sí, mis hijos desde su nacimiento hasta que lograron salir de Cuba, los mayores primero y ahora los pequeños conmigo, fueron víctimas de represión como no lo ha sufrido ningún adulto en Costa Rica, en Uruguay, en Chile, en Argentina. Y menciono o pongo de ejemplo estas naciones porque en Chile, por ejemplo, las manifestaciones del 19, manifestaciones violentas, obvio que las fuerzas del orden tienen que tratar de controlar esas acciones violentas. Pero mi familia nunca, y mis hijos mucho menos, nunca han sido violentos ni han ejercido violencia contra nadie. Y desde pequeños sufrieron tantos asaltos en nuestros hogares, tanta violencia física, tanto robo de sus alimentos, de sus medicinas, de sus escasos juguetes. Mi hijo pequeño de 6 años, ahora no suelta los juguetes porque en más de 3 ocasiones en su vida, los pocos juguetes que sus tíos le enviaban desde los Estados Unidos, la policía política se los llevaba cuando asaltaban nuestra vivienda. En el último asalto del 29 de abril de este año que corre, se llevaron hasta las vacunas que él y su madre necesitan para la alergia. Se llevaron los alimentos de él, la merienda de él. Ese día mi esposo y mi hijo no tenían que comer porque se lo llevaron detenido y cuando lo liberaron en la casa no había alimento y los vecinos o los vendedores de productos alimenticios del barrio habían sido amenazados que de venderle algún producto iban a perder el negocio, los iban a multar hasta con 36,000 pesos de multa. Mis hijos crecieron recibieron golpes en muchos de esos asaltos. Es decir, que el salvar a mis hijos, a mi familia, fue una de las razones fundamentales, además de la que ya le expliqué anteriormente, que me llevaron a salir de Cuba temporalmente, a poner a salvo a mi familia, a reestructurar la lucha, a fortalecerla al máximo posible con otros muchos cubanos inteligentes y patriotas y regresar a Cuba lo antes posible. ¿Es habitual el hostigamiento contra las familias para hacer quebrar la fe y la voluntad de los opositores? ¿Esto que ha sufrido tu familia es habitual? Es muy común, es común. Mi familia está entre quienes más lo sufrieron porque mi familia siempre me han acompañado en la lucha. Y es decir, tanto la mayoría, ahora todos están acá en el exilio, pero mi familia cercana, tanto las parejas que he tenido, que han sido mujeres magníficas, muy buenas, muy valientes, muy patriotas, mis hijos desde pequeños, mi madre, que es una anciana de 82 años, a cumplir ahora en diciembre, mi hermano, mi hermana, siempre estuvieron en primera fila. Cuando estábamos en prisión durante los 8 años de prisión de 2003 a 2011, mi hermana, la que era mi esposa, mi madre y mis hijos pequeños se plantaban delante de las prisiones exigiendo fe de vida, exigiendo que tenían que vernos porque me negaban las visitas, no dejaban que mi familia me viese, muchas veces golpeado o en huelga de hambre, y mi familia era detenida violentamente, hasta los niños recibían golpes cuando las fuerzas represivas atacaban a los adultos. Y eso ocurrió en tantas ocasiones y se mantuvieron tan firmes en todo momento que siempre han sido mi orgullo. Yo tengo magnífica relación con las madres de mis hijos mayores y toda la familia siempre hemos tenido, ¿no?, la más cercana y estrecha relación y siempre hemos sido muy solidarios unos con otros. Somos como una gran familia. Y incluso las madres de mis hijos mayores, ya estando en el exilio, viviendo acá en los Estados Unidos, siempre fueron muy solidarias en las redes sociales, ayudando con recursos para que mi esposa en Cuba y mis hijos pequeños en Cuba pudiesen tener lo elemental, lo básico para alimentarse. Y muchas veces, hasta con ese apoyo de la familia y de amigos de causa radicados acá en el exilio y también en otras partes del mundo, no podían tener los alimentos a tiempo porque la represión lo impedía, porque cercaban mi vivienda
constantemente para que no se pudiese salir a comprar alimentos o para que los vendedores no nos ofreciesen sus servicios, su producto, por miedo a terminar ¿Tu mamá multado, a me perder su podrías negocio, a terminar reprimido. Quería preguntarte, ¿tu mamá está en Cuba aún? ¿Te queda familia en Cuba o todo el mundo huyó? No, mi madre Vale. está hospitalizada ahora en West Palm Beach, Ah, al norte de Miami, porque sufrió una perfecto. fractura de tibia y peroné hace ya 5 o 6 días, 6 días, y está hospitalizada en proceso de rehabilitación, de recuperación después de esa caída. Es una anciana, está pasada de peso y resbaló en el baño y tuvo esa fractura. Toda la familia cercana, en Cuba lo que tengo son primos, porque ya mi tío ha muerto. Tengo una tía materna, pero no es mala persona, pero siempre ha sido una víctima del sistema y como víctima del sistema apoya el sistema de una manera bastante torpe. Entiendo. Porque ha sufrido muchísimo, pero mi familia por parte de padre, mis tíos, la mayoría fueron contrarios al régimen. Incluso mi padre y un tío mío estuvieron en la sierra luchando contra el régimen de Batista y luego se sintieron estafados por Fidel Castro cuando declaró que la revolución era comunista. Ellos nunca fueron comunistas. Mi abuelo materno, un español gallego que vino huyéndole a la guerra civil española porque era un pobre soldado del ejército republicano, pero luego acá en Cuba o allá en Cuba montó un pequeño negocio, una bodega, una tienda de productos alimenticios, comestibles y otros productos de demanda en la zona minera donde se asentó. Luego, de manera autodidacta, terminó comprendiendo qué cosa era el comunismo, el fascismo, el nazismo, y era enemigo de todo lo totalitarismo. Ayudó al ejército rebelde, terminó alzado en el ejército rebelde, y cuando se enteró que aquello no era más que una estafa y que Fidel Castro había convertido la revolución triunfante en una revolución, en una dictadura comunista, pues se enfermó de tristeza y eso lo mató más que la enfermedad que padecía. Es decir, que de muy cerca el dolor y el sufrimiento siempre de manera muy directa y el dolor de la estafa, del engaño de los comunistas, de Fidel Castro, estuvo muy presente, estuvo muy, pero que muy cerca. Pero la familia cercana está toda acá. Mis 6 hijos, mi esposa, mi madre, mis hermanos, mis sobrinos, todos están acá en los Estados Unidos. Es mi última pregunta. Voy a hacerte la misma pregunta que le hice también a un exiliado venezolano. ¿Cómo imaginas el día de retorno a una Cuba ya libre? ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando pises tu tierra y ya sea una tierra libre? Lo primero va a ser abrazar a todos mis hermanos de lucha, a los presos políticos que estén saliendo de las prisiones o que ya estén fuera, ojalá que ya estén fuera todo lo antes posible, todo fuera, darle el abrazo que se merecen por su resistencia, por su resiliencia, por su coraje, por su valor y sobre todo comenzar de inmediato, sin descanso, a trabajar por la reconstrucción de nuestra nación, por hacer sólidas las instituciones democráticas que son indispensables para que una nación se pueda recuperar, para que puedan respetarse los derechos humanos, para que existan elecciones libres, para que se respete el multipartidismo, el pluripartidismo y para que los cubanos puedan trabajar en libertad con todos sus derechos garantizados en aras de reconstruir a nuestra patria, de hacer a Cuba floreciente otra vez, de levantar a Cuba de las cenizas en que el castrocomunismo la ha asumido, la ha convertido durante casi 7 décadas de macabro y cruel régimen de corte estalinista. Liberar a Cuba y reconstruir a Cuba es la tarea más importante para mí, como lo es también para otros muchos cubanos dentro y fuera de nuestra patria. Muchísimas gracias, mucha suerte en esa lucha por la libertad, que es la libertad de Cuba, pero también es la libertad del mundo. Gracias. Gracias a ustedes. Un fortísimo y fraterno abrazo para ustedes Igualmente. y para quienes siguen sus programas. Gracias.